Mientras asfixian al pueblo cubano descaradamente, recordemos que si antes de todo este bloqueo petrolero en Cuba no se podían garantizar más allá de un tercio de los medicamentos del cuadro básico, imaginemos qué va a ocurrir ahora. Bueno, pues después de crear con todas las sanciones, con toda la destrucción de los ingresos del país y ahora con el bloqueo del petróleo, después de crear la situación que vive el pueblo cubano, después dan ayuda humanitaria por 6 millones de ¿El dólares. qué? Ayuda humanitaria, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, y con un sistema de propaganda Jo. tan vergonzoso, tan cínico, tan miserable y tan criminal, que que avergüenza a cualquiera cuando lee cosas, ¿no? Estados Unidos dará 6 millones en ayuda humanitaria a Cuba mientras busca restringir el suministro de petróleo. 6 millones de dólares que no alcanzan ni para un barrio cubano, dice el necio. China acaba de dar 80 millones. Ninguna tapadera de estas va a obviar el crimen internacional que están cometiendo. Jimmy Sánchez ahoga en un país incompleto impidiendo que entre una gota de petróleo, medicinas y comida, pero cínicamente dicen que dan ayuda humanitaria. Bueno, ahí se les veía en unos vídeos repartiendo porque esto lo están dando a través de Cáritas y de la Iglesia. Que el acto en sí de la entrega de los materiales está perfecto, ¿eh? Pero toda la parafernalia propagandística, cómo daban una bolsa a cada una de las personas que se ponían en una fila y agradecían y tal. Sí, Y bueno, pero hay que ver nada. dónde están esa ayuda, dónde la están. No, no, donde ellos seleccionan y donde ellos quieren. Exactamente. Los números no mienten. La supuesta ayuda humanitaria representa el 0,0012 de las pérdidas que provocó el bloqueo en un año, ¿eh? Que provoca cerca de 5.000 millones de dólares, pero luego dan 6. Pero es que mayor cinismo no se puede concebir. Mayor cinismo, mayor hipocresía, mayor maldad no se puede concebir. O sea, usted bloquea con todo su poder, bloquea a un país libre, independiente, soberano como es Cuba. Le causa las mayores penurias. El mismo presidente dice que ya no sabe qué más hacer. Es decir, ya se ha aplicado todo, pero siempre aparece algo. Y para eso, ese algo en la persona de este mafioso y cínico, mentiroso Marco Rubio, es sancionar a los países que vendan una gota de petróleo a Cuba, a cualquier país. O sea, una injerencia burda, inaceptable en los asuntos internos de países supuestamente libres, independientes y soberanos. Pues bueno, esa es una jugarreta de este narco Rubio. Entonces, ¿dónde dan esa ayuda? O sea, usted le causa todos los problemas, incluso recrudece el bloqueo si cabe. Hay que tener en cuenta que aparte del bloqueo y las sanciones y todas estas medidas, Cuba está en la lista espuria de países supuestamente que patrocinan el terrorismo. Esa lista la hace el terrorista mayor, Estados Unidos, que es bueno, el terrorista mayor no, es el Estado terrorista internacional. Entonces, viene ahora con ese show propagandístico seguramente en poblados de personas humildes, personas que están, bueno, como todo el país, En necesidad, en por necesidad, supuesto. y viene con una ayuda de 6 millones de dólares. Cabe más, es una burla a la inteligencia, es una burla incluso hacia las propias personas que reciben esa ayuda. Bien, bienvenida a la ayuda, pero es hipócrita, es cínica, es mentirosa, es un show para después esa misma persona, como ellos ya tienen, dice, no, no, para que, Gracias. gracias a Estados Unidos, gracias al que te está ahorcando, el que te está apretando, el que te está quitando el aire, le das gracias, porque 6 millones de dólares, es increíble. Bueno, esa es una cara, otra cara de las caras que tiene el imperialismo, esa es otra de ellas. O sea,